Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza. ¿Qué dice la Biblia? Bienvenidos a nuestro programa ¿Qué dice la Biblia? Continuamos con el tema principal, alcanzados por gracia, la salvación. Invita a familiares y amigos para que los puedan escuchar. También nos puedes ver por El Camino FM o bien en la página de Spotify. Ahí estamos presentes también nosotros. Encontrarán toda esta serie grabada. Les saluda Tato Chacón y en esta ocasión nos acompaña Walfred Palacios, Vernon Ayala y Alan Lemus, a quien les doy la bienvenida también. Por favor, saludar a la audiencia. Saludos, queridos amigos, estamos muy contentos esta tarde. Si usted nos sintonizó el lunes pasado, se habrán dado cuenta lo apasionante que es este tema y creo que hoy nos la vamos a pasar formidable. Así es que invite a sus amigos. Mi nombre es Vernon Ayala y estoy acompañado también de Walfred. Muchas gracias, amigos. Les damos la más cordial bienvenida a su programa. Esperamos ser de bendición, de edificación y de crecimiento espiritual para cada uno de nosotros, porque los primeros que aprendemos acá somos nosotros. Y gracias por su sintonía, gracias por prestarnos sus oídos. Y les saluda Walfred Palacios y Alan. Hola, queridos amigos, qué gusto estar con ustedes en esta tarde, ahí mientras ustedes van en el tráfico o ya están en casita y con una taza de café, con una champurrada. Ya me dio hambre. Lo que queremos hoy es que usted se disfrute este programa juntamente con nosotros, que usted comparta este programa y pueda entonces hacer que más personas puedan escuchar este tema, porque realmente el tema que estamos hablando es un tema emocionante y esperamos que usted se lo disfrute y, como siempre, recordarles que nos apoyen ahí dejando sus impresiones para que nosotros podamos saber qué es lo que usted está pensando. Así es. Si nos encuentran en Spotify, ahí pueden ustedes comentar, enviar algunos saludos y también nosotros podemos interactuar con cada uno de ustedes cuando nos estén escribiendo. Estamos estudiando el plan divino de salvación. En el programa anterior pudimos entender la condición del hombre sin Dios, las consecuencias del pecado y cómo esto hace necesario que Dios provea un plan para salvarnos. En este programa hablaremos del plan de salvación de Dios y estaremos viendo un versículo clave, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Regresamos en un momento. ¿Sabías que la meditación en la Biblia puede ayudar a comprender la voluntad de Dios y cómo aplicarla en la vida? Continúa. ¿Qué dice la Biblia? El plan divino de salvación es la esencia misma del mensaje cristiano. Una narrativa de redención que trasciende el tiempo y el espacio. En este programa exploraremos cómo este plan se despliega a lo largo de toda la Escritura, desde la caída del hombre en el jardín del Edén hasta la consumación final de todas las cosas. Este plan revela el amor inquebrantable de Dios por la humanidad y su deseo de restaurar la comunión perdida. Vernon y amigos, compartir la enseñanza en este día. Y vaya que esto que vamos a hablar ahora es un tema de amor, de misericordia de Dios, sobre todo porque no se quedó él de brazos cruzados viendo la caída.
sencillamente, inmediatamente venía ya el plan de salvación. Y lo interesante de esta situación es que muy rápidamente, porque lo podemos ver en el capítulo 3 de Génesis, especialmente en el versículo 15, donde podemos ver el plan de Dios, podemos ver ese núcleo del plan de Dios. Aquí donde podemos ver las primeras pinceladas del Evangelio. Dice Génesis 3:15, dice... Cuando Dios le dice, y yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre tu descendencia y su descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Génesis 3:15. Posiblemente esto a veces cuesta un poco entenderlo, pero realmente este es el núcleo donde empezó a incubarse el Evangelio. Yo considero que esto es como la aurora del Evangelio. Realmente es una aurora del Evangelio, esas auroras maravillosas que traen tanta esperanza y tanta alegría al poderlas ver. Esta es esa aurora del Evangelio y se pronunció, ¿verdad?, tan pronto cómo se produce la caída. Dios viene al rescate. Y aquí podemos ver tres cosas en esto. Número uno, que la encarnación de Dios iba a ser nacida de la simiente de la mujer, que Dios iba a venir en la simiente de la mujer al rescate. Número dos, su padecimiento y su muerte, que Dios iba a venir en la simiente de la mujer, iba a padecer y iba a morir, indicados prácticamente por la herida producida en el talón, ¿verdad? En el talón. El objetivo de Satanás en este caso era arruinar la salvación al destruir al Salvador. Quiso destruirlo muchas veces, lo quiso tentar, puso a los fariseos en su contra, ¿verdad? Porque lo que él buscaba era destruirlo. Pero por medio de la muerte de Cristo, increíblemente le salió el tiro por la culata, porque se anuló al que tenía el dominio sobre la muerte. Eso lo podemos ver en Hebreos 2:14. El talón de Cristo fue herido cuando sus pies fueron traspasados y clavados en la cruz. Y el sufrimiento de Cristo continúa en los sufrimientos también de los santos por su nombre. Todos aquellos que son perseguidos, ¿verdad?, tienen esa semejanza con Cristo acá. Y finalmente, tercera cosa que podemos ver acá que salió de esto es que su consiguiente victoria es Satanás. Aquí podemos empezar a ver que Dios iba a venir encarnado, iba a ser encarnado a través de la simiente de la mujer, que iba a padecer y su muerte, y con eso le iba a salir al revés al diablo todas sus condiciones, y finalmente su consiguiente victoria sobre Satanás. Esta es la parte que tal vez a mí más me emociona. Satanás ahora había sido ahora insultado y pisoteado por la mujer. ¿Por qué? Porque un descendiente de ello es el que lo está ahora pisoteando. La simiente de la mujer habría de surgir en el cumplimiento del tiempo para triunfar sobre él, que eso fue lo que hizo Cristo. Le heriría la cabeza. Eso es destruir todas sus tácticas, porque todas sus tácticas fueron destruidas por Jesucristo. Y cuando nosotros aplicamos la palabra de Jesucristo, destruimos también todas las tácticas de él. 1 Pedro 9:20 dice, esta parte es también emocionante porque nos empieza a mostrar que ese plan de salvación siempre estuvo. O sea, Dios nunca fue cogido por sorpresa con la entrada del pecado. Lo sabían. Y sabían que uno de ellos iba a venir encarnado en la simiente de la mujer, iba a padecer e iba a morir por nosotros. Por eso 1 Pedro 19:20 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara al mundo. Más claro no puede estar. Ya había sido destinado desde antes de que Dios creara al mundo. Dios sabía lo que iba a suceder. Y sin embargo, siguieron adelante. Y continúa el versículo, dice, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. En el versículo 4 de Efesios 1 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Este es el plan de salvación de Dios. Y aquí está escrito, salió como esa aurora del Evangelio en Génesis 3:15. Estaba todo el plan hecho.
Jesús iba a venir. Jesús iba a dar su vida por nosotros. Jesús iba a ser el Cordero sacrificado. Más adelante vamos a ir viendo el contenido de la cruz, porque también esto hay que verlo a través del contenido de la cruz. Alan. Excelente, Vernon. Realmente cuando entendemos que este plan de Dios no es algo que se sacó de la manga, sino que está... No fue un plan B. No, jamás. No. Pero lo que me llama la atención y es lo que nos debe animar hoy en este programa es entender que este plan nace en el amor. O sea, dice por amor a ustedes. O sea, cómo el amor de Dios va a hacer entonces que este plan de redención pueda ser operado a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y cómo esto entonces a nosotros nos debe de animar hoy a entender que nuestra salvación es un elemento que contiene gracia. Ahora, ¿qué es la gracia? La gracia significa un regalo inmerecido, dado por Dios a quien Él desea. Esto nos recuerda que la salvación no depende de nosotros, sino que 100% es un regalo de Dios. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos que nosotros por la desobediencia de Adán y Eva y por esta muerte espiritual estábamos en una condición prácticamente desahuciados. Pero la gracia del Señor se manifiesta como un don, como un regalo. ¿Y cuál es ese regalo? El regalo realmente es este Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación de pecado, que viene entonces a entregar su vida. Ahora, Jesús cuando estuvo en la tierra nos deja claro que esto obedece a la voluntad de Dios. Es una voluntad que manifiesta el amor de Dios hacia nosotros. En el programa anterior hacíamos mención que la separación o la expulsión del hombre del Edén no era algo que no mostrara el amor de Dios, sino al contrario. Dios evitando que el hombre viviera toda la vida controlado por el pecado. Por eso lo sacó, porque Él dijo, solo falta que coman el árbol de la vida y no mueran. Sí. Y si no mueren... Un Frankenstein. Ajá, imagínense cómo este hombre que accede a esta vida, pero con ese pecado. Entonces, lo que estamos viendo acá es el amor de Dios que descansa en la gracia. Efesios 2, versículos 8 y 9 nos dicen, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanagloríe. Imagínense qué bendición es poder nosotros hoy recibir este regalo. Ahora, hay que tener bien claro, mis queridos amigos que nos están viendo, escuchando, que nuestra salvación, si bien es cierto, es un regalo, no tiene costo para nosotros, pero sí hubo algo. Pero sí hubo un precio. O sea, es sin costo para el consumidor final, pero para Cristo costó su vida, costó su sangre y, como dice ahí la palabra, su preciosa sangre. En este sentido, el ánimo que nosotros, o la respuesta nosotros a esta gracia, debe ser una respuesta de valoración. Que si bien no me costó nada a mí, eso no quiere decir que sea una gracia barata, una gracia que yo puedo despreciar, que yo puedo tener por poco, sino entender que este regalo maravilloso de Dios, que es el plan de salvación, tiene el costo más alto y lo pagó Cristo. Y entonces, en este sentido, responder nosotros a esta salvación, a esta gracia, con agradecimiento y con obediencia. Y con vivir una vida diferente. Miren lo que dice... Alan, eso que acabas de hablar es bien interesante porque, digamos, la Escritura misma dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Algunos se confunden con eso y piensan que es porque la salvación se puede perder, pero realmente lo que se está diciendo ahí, realmente la Escritura es que valoremos la salvación. Exacto. La valoremos. Y yo quisiera preguntarme a mí mismo, o preguntarle a las personas que nos escuchan. Nosotros oramos constantemente, Señor, gracias por el día, gracias por los alimentos, damos gracias por todo. ¿Cuándo fue la última vez que dimos gracias de todo corazón
al Señor por nuestra salvación. Es algo que ya no incluimos en nuestras oraciones diarias. La gratitud. La gratitud por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y eso es importante porque, o sea, yo creo que la mayoría de personas que nos ve, que nos escucha, van a una iglesia y pertenecen a una congregación. Y la palabra dice, entrad por sus puertas con acción de gracias y alabanza. ¿A qué nos debe motivar a nosotros a rendir adoración? Este regalo que hoy se nos ha sido dado. Y recuérdense que dijimos, Dios puso a Adán en el huerto para custodiarlo, para cuidarlo. Ahora Dios nos ha dado a nosotros otro regalo, que es la gracia de Él a través de la obra de salvación de Cristo, para que hoy nosotros entonces podamos disfrutar y cuidar esa salvación, porque cuesta. Ahora vean lo que dice Tito capítulo 3, versículos 5 al 7. Dice, nos salvó y no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que al ser justificados, oigan, por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. A mí hasta se me enchina la piel a escuchar esto, porque realmente lo que la Escritura nos está diciendo es que nuestra salvación no viene por obras de justicia. Es que hablemos de la incapacidad del hombre de ser justo. De hecho, el hombre está condenado. Lo vimos en el programa anterior. El hombre entró a una condenación eterna. El hombre está muerto en sus delitos. Pero si es que el hombre ni siquiera es capaz de buscar a Dios. Porque un hombre, el hombre natural, está en enemistad con Dios. Y entonces hasta en eso es misericordioso Dios, porque viene y nos llama y hasta la fe nos regala. Exacto. Porque sabe que no la podemos tener como hombres y mujeres naturales. O sea, cuán frágiles somos nosotros. Todo nos lo regala Dios. Nos regala salvación, nos llama a salvación, porque jamás podemos nosotros ir hacia Él. Y nos regala también la salvación. Perdón, la fe. Exacto. La fe es un regalo de Dios. No es que yo tenga una gran... Es un regalo de Dios. Es que realmente la gracia incluye varios elementos. Sí. O sea, no solo es la salvación, es la fe. Y aquí Tito nos dice algo ahí en la carta a Tito. Dice que viene por misericordia y por el lavamiento de la regeneración. El hombre regenerado. Un hombre que está muerto, que ahora el Señor lo va a regenerar, pero también por la renovación. Y esta renovación es bien importante, que es una labor del Espíritu Santo. Él nos renueva. O sea, Él es el que nos está continuamente llevando a esa renovación. Y también nos habla que este Espíritu Santo fue derramado en nosotros abundantemente a través de la obra de Jesús, quien fue quien nos salvó. Ahora, esto también trae justificación, lo vamos a ver más adelante, pero para que entendamos que por la gracia ahora nosotros venimos a ser herederos. Recuérdense que al inicio el hombre tenía señorío, el hombre tenía la responsabilidad de sojuzgar la tierra, de administrarla, pero el hombre pierde todo eso, pierde la herencia que se le fue dada. Pero ahora nosotros tenemos una nueva herencia, y esa herencia tiene que ver ya no con un pedazo de tierra, sino tiene que ver con una esperanza, y esta esperanza es de vida eterna. Sí. Y esto creo yo que nos debe animar hoy a poder apreciar esta salvación que tenemos y a poder ver que la gracia de Dios es un regalo que nosotros no merecíamos, y que por ese regalo ahora nosotros podemos verlo a Él. Aquel que estaba enemistado ahora es reconciliado, y aquel que ya no podía estar en su presencia porque el pecado lo impedía, la vergüenza de ese pecado, ahora tiene la oportunidad, como dice Hebreos, de entrar confiadamente nuevamente a ese trono, y trono de la gracia, dice. Es algo maravilloso realmente. Y no sé, Walfred, ¿qué nos podés decir acerca de esto?
¿Y qué pensás? ¿Y cómo podemos complementar esta idea? Sí. Y es que estos versos que compartiste de Tito tienen tanta riqueza, porque prácticamente nos habla del lavamiento y la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Y cuando entendemos de que nuestra condición como seres humanos de muerte, de separación de Dios, requiere lo que el Señor Jesús le explicaba a Nicodemo. Es necesario nacer del agua y del Espíritu, un nuevo nacimiento. Y él creía que era algo físico. Como quien dice, mira, ¿cómo puede un hombre ya siendo viejo entrar en el vientre de su madre? No, le dice, tú siendo maestro de Israel, no sabes esto. Entonces él estaba dándole esa idea de que era necesario, a consecuencia de esa condición de muerte, nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Ahí va involucrado el bautismo en agua, etcétera. Porque también el bautismo en agua, que es una manifestación externa de lo que hemos creído cuando recibimos al Señor por medio de la fe, por medio de su gracia, es hacernos uno en su muerte. Y al salir de las aguas, nos hacemos uno en su resurrección. Es parte de todo eso y los beneficios que conllevan esa gracia que nos habla acá en estos versos. Sí. Solo un paréntesis, perdón. Me dejaste pensando también, Vernon, con relación a que no hemos sido agradecidos. ¿Sí? ¿Podrías dirigirnos en una oración sencilla en este momento, agradeciéndole al Señor por lo que hizo por nosotros? Amén. Claro que sí. Señor Jesús, castillo fuerte de mi vida, mi roca de salvación, mi tesoro guardado en mi corazón, hoy venimos a darte gracias. Gracias porque gracias a ti, hoy puedo decirle a Dios, Padre, Padre nuestro que estás en el cielo. Gracias, Señor Jesús, porque tu muerte redentora me dio una paternidad excelsa, la mejor paternidad que pude haber tenido, un Padre que está en los cielos. Gracias, Señor Jesús, porque tu salvación me protege, me dignifica y me libra de la ira venidera. Gracias, Señor Jesús, porque en mi humanidad jamás hubiera podido alcanzar eso. Gracias porque tú me lo regalaste. Gracias porque tú voluntariamente decidiste ir a la cruz para que yo no fuera a ese lugar terrible de martirio. Gracias porque con tu obra redentora me das una paternidad, me das vida eterna, pero sobre todo la esperanza de que un día te veré cara a cara y poder darte ese abrazo que hoy solo en oración te lo doy. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias por lo que hiciste por mí, por la humanidad en la cruz. Bendito seas, bendito sea tu nombre, bendito seas tú, mi roca eterna, mi salvación, mi buen pastor. Gracias porque aún siendo salvo, muchas veces me he salido del redil y has ido a buscarme. Te has agachado y me has cargado y me has regresado al redil. Dejaste 99 por ir por mí para volver nuevamente a ti. Gracias porque nunca te diste por vencido en nuestras vidas. Siempre nos buscaste con paciencia, con amor, hasta que llegó el día en que finalmente hemos recibido ese regalo inmerecido de salvación. Hoy oramos porque este regalo maravilloso sea dado a toda la humanidad, Señor, y que nuestra boca, nuestro corazón, sirva para darte a conocer ante las naciones, ante todos aquellos que no te conocen, para que todo aquel que en ti crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén, amén. Y amén. 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 Sí, Wilfred, continuamos. Y esa gratitud nosotros que expresamos y que debemos expresar diariamente
es por ese amor que Dios derramó. Es parte de su gracia, ese amor. Y Romanos 5:8, uno de los versículos que leímos inicialmente, nos dice, pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, a Él no le importó nuestra condición de pecado y de separación, sino que ese amor se manifiesta enviando a su Hijo. Dice que de tal manera amó. La iniciativa la tuvo el Padre. Amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese amor de Dios lo podemos ver de varias formas. Uno, ¿por qué Dios crea? Entonces, Él crea y como Él crea, Él ama a esas personas para amarlas. Y Él es un Dios que se interesa, porque obviamente nos ama, se interesa en nosotros y le da esa continuidad a ese plan, aún siendo nosotros pecadores. Pero nosotros, en esa condición humana, tenemos esa libertad de escoger. ¿Verdad? Entonces, Él se nos presenta. A veces se dice, ya aceptó usted a Cristo, ¿verdad? No sería al revés, ¿verdad? Él nos aceptó a nosotros en el amado, ¿verdad? Entonces, Él solo nos dio esa fe salvadora, que nos dio el estartazo, por así decirlo, para creer en Él, ¿verdad? Para creer en Él. Y vamos creciendo en la fe. Luego desarrollamos por medio del Espíritu Santo los dones, y uno de esos dones es el don de la fe, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, Él espera una reacción de parte de nosotros de amor de nuestra parte hacia Él, como lo que hacíamos hace un momento. Agradecerle, decirle, Señor, gracias porque sin merecerlo, tú me amaste primero. Ahora yo quiero ver de qué manera puedo restituir o devolver ese amor hacia ti. Algo importante que decías, hoy espero el día en que pueda abrazarte en persona. Hoy solo te podemos abrazar expresándolo, orando, diciéndolo, ¿verdad? Pero va a llegar el momento en que vamos a abrazarnos directamente con Él. Entonces, eso es algo que tenemos que entender, que recibimos esa vida eterna y ese agradecimiento por su amor debe estar siempre presente. Pero Juan 4:9-10 nos dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, lo hablamos hace un momento, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces nosotros, si confiamos en Cristo, no tenemos por qué sufrir el castigo o la consecuencia del pecado. ¿Por qué? Porque somos absueltos. ¿Por qué? Por ese sacrificio expiatorio que el Señor sufrió, padeció. Él nos sustituyó en la cruz. Pero debemos nosotros acogernos a ese amor, recibirle, amarle y disfrutar y ser siempre agradecidos. Amén. Debemos hacer énfasis en que Dios nos ama y me gustaría que vas en el carro manejando, puedas decir, Dios me ama y nos da salvación por medio de Cristo Jesús. Su gracia se manifestó en Cristo Jesús. Escuchemos el siguiente mensaje. Ante los diferentes dilemas de la vida, te invitamos a considerar lo que la sabiduría de Dios nos dice en Santiago 1:15. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas, ¿qué dice la Biblia? La obra de Cristo. En el bloque anterior vimos el inicio del plan de Dios y cómo su gracia y su amor fueron los impulsores de este plan. Ahora veremos la ejecución de este plan en la obra de Cristo. Berno y amigos, continuemos con este tema. Bueno, esto está muy interesante porque ahora vamos a entrar a ver el tema de la muerte
de Cristo en la cruz. Con su muerte Jesús dio un ejemplo perfecto del tipo de dedicación que desea del hombre. Él como buen líder nunca dice hagan, Él lo hizo primero y no nos está pidiendo nada que Él no haya hecho, y realmente lo ha hecho todavía 3 veces más. Ni siquiera nos está pidiendo eso, porque incluso Él dice que las cargas que va a poner sobre nuestro hombro son cargas ligeras, ¿verdad? Las pesadas ya se las echó Él encima. Y Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte de Cristo realmente es ese ejemplo de dedicación perfecta. La muerte de Jesús en la cruz no fue solo un sacrificio, sino también fue un acto de máxima obediencia y entrega a Dios. Su ejemplo aquí nos enseña que la verdadera dedicación a Dios implica humildad y obediencia, incluso cuando esto signifique sufrimiento. Yo quisiera preguntarte lo siguiente. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios incluso cuando esto te cueste? Y esta pregunta es válida porque hoy nosotros tenemos que fortalecernos en esto. Porque hoy tenemos una gran bendición en Guatemala. Hoy es fácil obedecer a Dios. Pero no siempre va a ser así. Porque van a venir tiempos difíciles. Y es cuando nuestra fe debe estar firme en Él. Hay áreas de nuestra vida que necesitamos humillarnos y rendirle a Dios. Yo quiero hacerte estas preguntas para que tú las reflexiones en tu vida y podamos entregarle esto al Señor. Jesús con su muerte nos demostró la magnitud de su amor por nosotros. Hemos venido hablando de esa magnitud de su amor. Juan 3:16, el versículo más conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La muerte de Jesús en la cruz es la mayor expresión de amor de Dios por la humanidad. Eso lo hemos venido diciendo acá. Cuando Él entrega a su Hijo, Dios demostró que nos ama tanto que estaba dispuesto a soportar cualquier sacrificio con tal de salvarnos. ¿Estamos viviendo de acuerdo a las enseñanzas del Señor? ¿Estamos compartiendo el amor con los demás? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Juan 10:18. Nadie me la quita. ¿Qué? La vida. Así dice Jesús. Nadie me la quita, la vida, sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento fue el que recibí de mi Padre. ¿Por qué era necesario que Jesús tuviera esta muerte tan horrible en la cruz? ¿Por qué era necesario que Jesús tuviera esta muerte tan terrible en la cruz? Si usted va al libro de Nahum, capítulo 1, versículo 3, váyase hasta el final, dice, Dios no tendrá por inocente al culpable. Una sentencia. Dios no tendrá por inocente al culpable. La justicia de Dios es perfecta. Ningún culpable va a ser inocente. Esa premisa es eterna. Dios no borra un pecado sin que éste reciba castigo. Y esto ayer, hoy y siempre está vigente. Ningún pecado perdonado puede quedar sin castigo. El castigo no cayó sobre el pecador, cayó sobre Jesús. Porque aún perdonados, el castigo, el hacha estaba sobre nuestra cabeza. Sí. Para poder ser fiel a su palabra, de que no tendrá por inocente al culpable, y somos culpables, por supuesto, somos culpables, es que Él viene y se hace pecado por nosotros. El castigo no cayó sobre el pecador, cayó sobre Jesús. El pecador lo merecía, nosotros lo merecíamos, pero la ira de Dios no cayó sobre nosotros, sino cayó sobre Jesucristo. Porque la justicia de Dios, mis hermanos, se cumple. No puede presentar un edicto donde exonera. No, se cumple. Y Él vino en persona a cumplir eso. Jesús sufrió
todos los castigos del pecado. Y eso realmente es lo que se llama misericordia. Esto quiere decir que Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué nos merecemos? Castigo. Y en vez de castigo, ¿qué nos da? Salvación. Esa es la misericordia. No nos da lo que merecemos, castigo, pero también nos da su gracia. Porque aquí está la gran diferencia entre gracia y misericordia, no son lo mismo. Misericordia quiere decir que Dios nos da. Esto me lo enseñó W. Tozer. Tozer es un teólogo de los 70. Si usted puede leerlo, es fabuloso realmente Tozer, ¿verdad? Y Tozer dice que la misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. Y gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. Lo que no merecemos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que no merecemos? Salvación. Y nos la regala. Nos regala la salvación. ¿Y qué es la salvación? Eso es importante. Oye, yo soy salvo, pero ¿entiende usted lo que es ser salvo? Salvo quiere decir que usted que ha recibido la salvación, usted no va a recibir la ira venidera. Así es. No va a caer sobre usted. Y eso como alegra nuestro corazón cuando tenemos eso. Gracia, misericordia y amor, los regalos más grandes que Dios nos da por medio de Jesucristo. Así es. Y sabe que es lo más hermoso de todo esto, que es gratis. Solo tiene que recibirlo. Solo tiene que recibirlo. Dígame usted si no tenemos un Dios maravilloso como el que tenemos. Descubrir esto es descubrir la gracia, el favor, la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. Yo te paso la palabra, Walfred, porque esto me pica. Pero antes, qué bien lograste relacionar la gracia y la misericordia, que son temas claves en nuestro mensaje. Así es. Gracias. Es muy bien aceptada la opinión esa. Así Walfred. es. Y no podemos desligarlas a la gracia y la misericordia. Van de la mano. Pero hablando siempre acerca de la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver que Él no cometió pecado, pero llevó sobre sí todos los pecados. Y eso fue lo que fue clavado en la cruz, obviamente en su cuerpo, ¿verdad? Y fue lo que la ira de Dios se derramó prácticamente sobre ese pecado. Y como dice Hebreos, que Él aprendió obediencia. El Señor Jesús aprendió obediencia porque tenía que reivindicar a ese primer Adán que cayó. Y Él, como el postrer Adán, venir y hacer todo lo que el primero no hizo. Obviamente Él logró cumplir toda la ley, estuvo sin pecado y fue como aquel cordero sin mancha, sin pecado, perfecto, enmudeció su boca y aceptó ese reto que al final Él en el Getsemaní dijo, mira Señor, si puedo pasar esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Es decir, si tú me enviaste a esto, lo voy a hacer, voy a obedecer. Que fue donde el ser humano falló, en la obediencia. Y seguramente creo que la última gran lucha de Jesús no fue ya en la cruz ya Él iba. Ah, sí. La última lucha fue en el Getsemaní. En el Getsemaní. Fue el última, y me puedo imaginar esa última lucha de Él en la cruz. Saber lo que venía, ¿verdad? Sabía lo que venía sobre él, ¿verdad? Y ya te puedes imaginar el maligno también, ¿verdad? Haciendo su obra alrededor, ¿verdad? Así como lo tentó en el ¿cómo se llama? En el desierto, seguramente también no pasó desapercibido ese tiempo en el Getsemaní. Y eso es quizá una de las cosas que a mí más le agradezco al Señor, ¿verdad? No haberse dado por vencido en el Getsemaní, Así es. sino haber dado un paso al frente. Rindió su voluntad. Que se haga Gloria tu a Dios voluntad por y eso. no la mía. Que se haga tu voluntad Así y no es, la mía. sí. Amén. Y era lo que decías de Nahum. Él no iba a dar por inocente al culpable. Sí, así es. Toda la culpa del pecado de la humanidad cayó sobre él. Cayó sobre él, sí. Y imagínense ese sufrimiento. Y como dice el pastor Ronnie Madrid, y creó un saldo incalculable, pasado, presente y futuro. Hay ahí suficiente Así salvación sí. para que todo aquel que quiera Amén. recibirla. Entonces, Romanos 5, 18 al 19 nos dice que así que como por la transgresión de uno
vino la condenación a todos los hombres, hablando de Adán, el pecado, la caída, la desobediencia nos afectó a todos. De la misma manera, por la justicia de uno, es decir, el Señor Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Ese es parte de los beneficios de la muerte de Cristo. Verso 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, ahí la importancia de la obediencia, miren, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ese es uno de los grandes beneficios de la muerte de Jesús, porque Él con su muerte derrotó el pecado. Amén. Ese es, miren, es algo que en lo que les decía, y 1 Corintios 15, 25 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán un alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él reivindica a ese en su condición humana, porque Él era plenamente hombre y era plenamente Dios, y era necesario que naciera de mujer, que se cumpliera la profecía de Génesis 3:15, donde está escrito el protoevangelio, como decía al principio, la aurora del evangelio, esa promesa que vino, esa simiente de la mujer, nació, creció, desarrolló su ministerio, fue a la cruz, obedeció ante todo, porque el enemigo también trató de engañarlo cuando lo tentaba. Si eres hijo de Dios, haz tal cosa. Si eres hijo de Dios, tal otra. Y el Señor muy sabiamente lo reprendió y no cayó en sus trampas, porque el enemigo hasta quería que lo adoraran, ¿no? Mira, todos estos reinos te daré, ¿va? ¿Cómo no? ¿Va? El príncipe de este siglo le habla la palabra que es él. Pero el Señor le dice, no, solo al Señor tu Dios adorarás. Y ustedes saben la historia. Pero miren, todo lo que el Señor atravesó, y dice que Él puede comprendernos, puede empatizarse con nosotros, porque fue tentado en todo, pero no fue hallado con pecado. Esa es una de las grandes ventajas. Precisamente por eso Él mismo venció el pecado. Entonces, al mismo tiempo, Colosenses 2:15 nos dice que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces vemos que con su muerte también Él triunfa sobre las fuerzas del mal. ¿Qué fuerzas del mal? Podríamos estar hablando acá de los principados y potestades. El apóstol Pablo en Efesios 6:12 nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces Él los venció a todos ellos. Todos ellos. Es porque era necesario que Él triunfara, y Él prácticamente llevando esa maldición de que había a través de la ley, que obviamente nosotros no podíamos cumplir la cabalidad, ni obviamente el pueblo de Israel, y menos nosotros. Nadie. Solo Jesús podía cumplir. Sí. Solo Él. Él nos redimió de esa maldición, según Gálatas 3:13, ¿verdad? Entonces todo fue en su persona clavada en la cruz. Todos esos decretos, todas esas cuestiones que estaban ahí de la ley misma, quedaron ahí clavadas. Entonces ya no hay nada que el enemigo pueda, al estar nosotros en Cristo, usar para acusarnos, para tratar de no hacernos dignos. Obviamente, la gracia de Dios nos da esa salvación gratuita a nosotros, pero Él pagó un buen precio altísimo. Y Hebreos también nos habla en 2:14, dice, así como los hijos eran de carne y hueso, otra versión dice, participaron de carne y sangre, también Él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Imagínense cómo con su misma arma, la muerte, con esa misma arma, la vence. Entonces, es interesante porque parte de lo que el Señor le dijo a Adán, que iba a morir, iba a separarse, el mismo Señor después muere, pero no se queda allí. Él prueba. ¿Cómo podemos saber que Dios, mejor dicho, Jesucristo es Dios, que era plenamente Dios, era plenamente hombre? Cuando Él murió en la cruz, como hombre en su calidad humana, demostró su humanidad, pero demostró su deidad cuando fue levantado de entre los muertos, ¿verdad? Entonces, ahí se ve esa naturaleza de Él. Pero entonces, lo interesante de la muerte de Jesús también
es que, digamos, todo aquello que Satanás robó en el paraíso, Jesús lo restituyó. Así es. Excepto la muerte. ¿Y por qué dejó la muerte para último? Porque realmente la muerte nos va a asemejar a Cristo. Porque vamos a experimentar la muerte. Y si experimentamos la muerte, vamos a experimentar la resurrección. No podemos experimentar la resurrección sin antes experimentar la muerte. Y eso nos va a hacer semejantes a Cristo también, ¿verdad? Él quiere que vivamos también esa parte. Y eso a veces la muerte no la vemos de esa manera, lo vemos como algo muy, muy sombrío. Claro, genera dolor en nuestro corazón, especialmente cuando un ser querido se nos va por el vacío que deja. Pero realmente para nosotros la muerte nos va a permitir que experimentemos todo lo que Jesús experimentó, menos el dolor. Ese dolor de la cruz no lo vamos a experimentar, pero vamos a experimentar la muerte para poder experimentar también la resurrección. Definitivamente. Entonces, vemos también, aparte de todo esto que hemos visto, que hay la obra de Jesús. Nos da 4 grandes beneficios y uno de los primeros es la redención. Por medio de su muerte, la liberación, el derramamiento de su sangre, etcétera, Él nos da esa redención y esa redención es la liberación del poder del pecado y de sus consecuencias. Ese es importantísimo. Pero, ¿qué quiere decir redención? Y una de ellas obviamente es liberación, pero también nos habla de salvación, nos habla de exención, nos habla de recuperación. Entonces, es parte de lo que trae la redención, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y Lucas 24:21 dice, nosotros, teníamos la esperanza. Están hablando ahí en contexto los que iban en el camino, ¿verdad? Hablando, ya el Señor había muerto y ellos dijeron, bueno, creíamos que Él era el Mesías, no pasó nada. Entonces, expresan esta frase en verso 21 de Lucas 24. Dicen, nosotros teníamos la esperanza de que Él había de redimir, que Él habría de salvar, había de liberar a Israel de sus pecados. Sin embargo, ya van 3 días de que todo esto pasó. Y si usted lee el contexto, Él se les presenta, les abre los ojos, les comparte el pan, les abre el entendimiento para que comprendieran las escrituras, etc. Pero es parte de la obra que el Señor hace por medio de su muerte. Y quizá para entender mejor tal vez el tema de la redención, porque a veces es un tema que tal vez no está muy, muy claro. La redención es un término económico. O sea, siempre existió en la antigüedad y sobre todo surgía porque habían personas que iban al mercado de esclavos y compraban un esclavo. Y cuando lo compraban, lo liberaban. O sea, eso se llamaba, lo compro para redención. O sea, compraba al esclavo para liberarlo. Y realmente eso es lo que hizo Jesucristo con nosotros. Exacto. Solo que el precio que pagó era mucho más caro que el que se paga en un mercado de esclavos. Eso es su vida. Porque en esa condición estábamos. Exacto. Lo que hizo el profeta Oseas con su esposa Gomer, ¿va? La fue a redimir, fue a comprarla nuevamente. Pero bueno, ahí hay mucha tela que cortar. Pero prácticamente sí, tiene mucho que ver con el Redentor que habla también en Ruth. ¿verdad? Ruth fue el primer, más cercano, la primera enseñanza. La primera enseñanza de redención está en Ruth. Exacto. Porque a veces en Ruth se ve su historia y todo, pero realmente lo más importante es la redención. Porque ahí como que nos quería dejar enseñado Jesús lo que iba a ser la redención, lo que Él iba a hacer por nosotros más adelante, para que lo pudiéramos entender, ¿verdad? Exacto. Y la mencionan Ruth, la moabita, ¿va? Como quien dice, gentil, no es, ni siquiera tenía que ver, y entra en la genealogía. Interesante. Entonces, Alan. Sí, tenemos, la verdad es que este tema es extenso porque hay muchos beneficios que, como decía Vernon, a veces no entendemos y es importante entenderlos. Yo sé que tal vez ahorita se volvió muy teológico el programa y usted dirá, ¿y eso con qué se come? ¿De qué están hablando? Pero queremos darle a usted, mi querido oyente, las definiciones básicas para que usted pueda también quedarse ahí, como decimos, picado y pueda investigar más. Y le animamos a que escriba. Si usted necesita por ahí que le podamos apoyar en algo, escríbanos ahí su comentario y con todo gusto nosotros podemos ayudarle. Otro de los beneficios es la expiación.
Y la expiación es el pago de las culpas por medio de un sacrificio. En el Antiguo Testamento, Dios estableció un sistema sacrificial en donde el pecador presentaba un animal que debía sacrificarse en lugar del pecador. Juan 1:29 nos dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan identifica a Jesús como ese Cordero que viene a expiar los pecados del mundo. Esa fue una revelación del Espíritu Santo sobre Juan. Exactamente. Mira cómo lo define, lo que era realmente. Sí. Y eso es bien interesante porque entonces vemos cómo Jesús, a través de esta revelación que Juan da, nos viene a mostrar que Él es este Cordero. También Romanos 8:3 dice lo siguiente, porque lo que era imposible para la ley, porque era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, obviamente en la carne de Cristo. O sea, en su cuerpo el Señor llevó todos esos pecados. Él tomó nuestro lugar. Él lo que hizo fue ponerse como ese cordero para expiar lo que a nosotros nos correspondía, la muerte, ¿sí? Y obviamente llevar en nuestra propia carne el castigo de nuestra desobediencia. Y esto es algo muy importante. Nos sustituyó prácticamente. Sí, tomó nuestro lugar. Y aquí viene el término propiciación. Y propiciación significa apartar la ira mediante la satisfacción de la justicia que se ha violado. En ese sentido, entonces, lo que Jesús hizo fue, mediante su sacrificio, quitar, o sea, nuestra injusticia, ¿verdad? A través de su sacrificio. Y entonces presentarnos justos como personas que no lo merecían, pero que ahora somos presentados delante de Dios como justos. Y apartar la ira de Dios. Importantísimo. Imagínate. Porque habíamos violado, nosotros, obviamente, su mandato. Dice 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Eso no solo incluye a unos, incluye a todos. Miren lo que dice Isaías 53, versículos 5 al 6. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Oigan esto, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esa es la obra. ¿Quién es ese Él? Es Cristo. Es Cristo. Imagínense, esa es la obra de propiciación. Cristo tomando esa injusticia nuestra, tomando todo ese pecado y Él llevándolo sobre Él. O sea, la verdad es que esto es algo muy, pero muy gratificante al oírlo, porque nos hace entender, como veníamos hablando, todos decimos somos salvos. Ahora usted está entendiendo qué implica ser salvo. También tenemos otro elemento, otro beneficio, y es la justificación. ¿Qué significa la justificación? Significa el acto de Dios por el cual declara a una persona pecadora como justa. Oiga esto, otorgándole la posición de estar en paz, ¿sí? Y como libre de culpa y de condenación. O sea, cuando somos justificados, lo que pasa con nosotros es que somos pecadores, pero somos declarados justos. Y al ser declarados justos, estamos en una posición de paz con Dios, ya no enemistados. Y no solo eso, sino que ahora libres de la culpa y de la condenación que nuestro pecado conllevaba. Vean lo que dice Hechos 13:39. Todo el que cree en Él es hecho justo a los ojos de Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. O sea, la ley fue hecha para ayudar al pueblo de Israel, pero la ley... Para darnos cuenta de cuán pecadores somos. Evidenciaba el pecado. Evidenciaba el pecado, pero no tenía esta facultad o esta característica que sí tiene la obra de Cristo en la cruz, y es de presentarnos justos delante de los ojos de Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
¿cuál era la condición de nosotros? Estábamos empleitados con Dios, estábamos apartados de su presencia, estábamos prácticamente enemistados con Él. Sí, el hombre natural está en enemistad con Dios. Pero, ¿qué hace Jesús en la cruz? Nos redime, ¿sí? Paga el precio de nuestra libertad con su sangre preciosa, ¿sí? Expía. O sea, Él viene y Él se pone como el cordero y se sacrifica, se pone en nuestro lugar. Es la propiciación porque aparta la ira de Dios y satisface la justicia de Dios del pecado violado nuestro. Y por último, entonces, nos justifica para que nosotros entonces estemos en una posición de paz. Ya no peleados, sino en paz. Ya no condenados ni culpables, sino declarados justos delante de Dios. Queridos amigos, realmente cuando entendemos la obra de Cristo, debemos entender que nuestra salvación tiene elementos tan poderosos que no debemos verla como algo tan pequeño, sino que es algo muy grande que solo puede ser posible en Dios. Por eso dice la palabra, para lo que el hombre, o sea, es imposible para el hombre, para Dios es posible. Sí, la salvación es un milagro imposible para nosotros, por nuestra propia cuenta, pero para Dios fue posible a través de la obra de Cristo. Okay. Yo creo que estos 2 programas no alcanzan para este tema. No. Y vienen otros 2. Vienen otros 2 programas, así que muy atentos a nuestro programa, ¿Qué dice la Biblia? Queridos amigos, hemos llegado al final de este programa. Te invitamos a que tú puedas hoy abrazar esa verdad que hemos expuesto. Dios te ama y ha hecho un plan para que tú puedas estar en comunión con Él. Y de esta manera puedas ser puesto de muerte a vida. Amén. Que el Señor te bendiga. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos ¿Qué dice la Biblia?